quién iré, Señor, si solo tú puedes tomar mi corazón y transformarlo? Su programa radial El Evangelio Eterno, comentado por Jesús Tejeda Amador. Nuevamente, por la gracia de Dios, apreciados radioyentes, el tema del Evangelio que veremos se titula La Palabra de Vida. La porción de la Sagrada Escritura de la cual partiremos es la que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 11, verso 14, la cual dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11, 14. En el comentario que hace el Señor Jesús sobre el nuevo nacimiento, vimos que el Evangelio es la única palabra por la cual el hombre puede ser salvo. Y un ejemplo que podemos citar para ilustrar esta enseñanza es la de Cornelio, el capitán romano, en Hechos capítulo 10, verso 1 y 2, y en Hechos capítulo 11, verso 13 y 14, cuyas escrituras dicen: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10, verso 1 al 2. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11, verso 13 y 14. Podría pensarse que Cornelio, con ese conocimiento y esa vida piadosa y temerosa de Dios, bastaba para que fuese salvo. Pero sorpresivamente vamos a darnos cuenta por el testimonio de las Escrituras que aún no era salvo con sus buenas obras y piedad. Por tanto, Dios ordenó que le anunciasen el Evangelio y lo creyera. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:14. El mismo Espíritu de Dios, antes que Pedro conociera a Cornelio, le testificó de la condición espiritual real que Cornelio tenía ante los ojos de Dios antes que se le anunciase el Evangelio. Y el Espíritu dijo que era inmundo en la visión del lienzo con todo tipo de animales inmundos. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hechos 10, verso 13 y 14. Comenta Hechos 10, verso 2, que Cornelio era temeroso de Dios, y eso demuestra que tenía un conocimiento de Dios aceptable. Pues el libro de los Proverbios dice: si como a la plata buscares la sabiduría y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, verso 4 al 6. En la carta de Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18, nos dice que esa forma de conducta que tenía Cornelio solo la produce la sabiduría del cielo, y su base es el temor de Dios. Y este temor de Dios solo se obtiene cuando nos deleitamos en escudriñar las Escrituras, donde están las palabras de la boca de Dios. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Pero la sabiduría, como dice también, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. De esa expresión que nos dice el proverbio, de su boca, nos dice el Señor Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. De la virtud que producen las Escrituras en general, dice el apóstol Pablo:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Cornelio estaba preparado para toda buena obra, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hechos 10:2. Este deleite y amor por las Escrituras le hizo estar lleno de buenos frutos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero aún con toda esa virtud, aún no era salvo, y requería la predicación de un mensaje llamado el Evangelio, y que lo creyera, como lo testificó Pedro en el concilio de Jerusalén. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Hechos 15:7. Pero aparte de decirnos las palabras que le predicó a Cornelio y a su familia, nos dice el efecto que produjo en ellos el recibir con fe las palabras del Evangelio, lo cual les hizo nacer del Espíritu. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, verso 8 y verso 9. Por la fe en la palabra del Evangelio fueron purificados sus corazones. Por la fe en las palabras del Evangelio se nace del Espíritu, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. En él también vosotros, como dice también el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Por la fe en el Evangelio fueron purificados sus corazones, pero antes eran inmundos, de lo cual Dios le testificó a Pedro que por el Evangelio serían santificados. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos 16:15. Como escuchamos a Pablo decir en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que la palabra de Dios en general hace mejor al hombre, pero que el único mensaje o palabra dentro de las Escrituras que puede salvar al hombre es el Evangelio, que es la fe en Cristo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Pablo dice que en las Escrituras hay insertado un mensaje por el cual únicamente puede ser salvo el hombre, por la fe en Cristo a través de las Escrituras, llamado el Evangelio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. En la Gran Comisión Jesús dice que quien no crea en el Evangelio será condenado, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Si analizamos en qué consisten las palabras o evangelio que le anunció Pedro al capitán romano juntamente con su familia, veremos que le anunció la fe en Cristo Jesús predicha por los profetas de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Hechos 10:36. Le dijo que Jesús era el Cristo, Mesías o ungido para hacer bienes a los hombres. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38.
También le enseñó cómo podía alcanzar esa paz con Dios y que sería a través de la muerte de Cristo como un cordero, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:39. También le dijo que Pedro formaba parte de un grupo de 12 hombres de quien el Espíritu de Dios profetizó que serían elegidos para que fuesen testigos directos de los padecimientos, muerte y resurrección de Cristo. A los testigos que Dios había ordenado de antemano. Hechos 10:41. Serían testigos especiales del cumplimiento de las cosas que Dios había hablado de Cristo y que presenciarían la resurrección de Cristo. ¿Qué comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos? Hechos 10:41. También les mandó que predicasen que Dios estableció a Cristo como juez de vivos y muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Cornelio y su familia creyeron al Evangelio y al momento recibieron el Espíritu Santo, siendo nacidos del Espíritu. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. El apóstol Juan nos da testimonio que Jesús había hablado de la experiencia de nacer del Espíritu por creer en Cristo conforme a las Escrituras, a lo cual se llama el Evangelio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Juan 7:38 al 39. Recordemos que el nacer del Espíritu tiene como objetivo purificar el espíritu del hombre, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. Pero recordemos que el nuevo nacimiento lo componen dos aspectos: nacer de agua y nacer del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Ya hablamos del nacer del Espíritu por la experiencia de Cornelio y por las palabras de Jesús, que quienes creyeran en Cristo conforme a las Escrituras recibirían el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él, como dijimos en Juan 7:38 y 39. Pero Jesús dice que también es indispensable nacer de agua. El que no naciere del agua no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Siendo tan importante el nacer del agua para Jesús y para nosotros, escuchemos lo que Dios habló por sus profetas acerca de este asunto y cuál es el propósito de él. Escucharemos a Dios decir que el nacer del agua tiene como objetivo la cancelación de los pecados, pues refiriéndose en las profecías de las misericordias que Dios tendría con nosotros en Cristo Jesús, dice por el profeta Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19. Y para ser más explícitos y no dar lugar a los que contradicen las Escrituras, escuchemos lo que dice el libro de Eclesiastés: los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allá vuelven para correr de nuevo. Eclesiastés 1:7. La necesidad de nacer del Espíritu tiene como objetivo la purificación de nuestros corazones o espíritus, llamado el bautismo del Espíritu Santo. Pero el nacer del agua tiene como objetivo el perdón de pecados, o ser bautizados en agua para perdón de pecados. La figura del nacer del agua y nacer del Espíritu nos lo explica el apóstol Pablo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Primera de Corintios capítulo 10 verso 2. No es difícil entender que la nube representa el Espíritu Santo y el mar el bautismo en agua. Que Dios me los bendiga, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, Él dejó escrito, mas confiad, yo he vencido el mundo.
Él ha sido fiel a sus promesas de estar conmigo y nunca dejarme. Él conoce mi corazón y sabe quién soy yo, y ante Él nada puedo ocultar. En mis momentos más amargos de tristeza y soledad, Él me ayuda a seguir en esta vida hasta el final. Cuando el pecado toca mi puerta y estoy a punto de fallar, Él con su tierna mirada no me deja fracasar. Él remueve mi conciencia, la remueve sin piedad, y con un nudo en la garganta mi corazón puede expresar. Tan hermoso sonreír y sentir plena paz, pero qué difícil es reír cuando se llora por dentro. Me siento como un payaso que hace reír mientras está en el acto, pero por dentro siento que estoy muriendo. Mas Jesús solo extiende su mano cuando me ve que voy rumbo al fracaso. En mis momentos más amargos de tristeza y soledad, Él me ayuda a seguir en esta vida hasta el final. Cuando el pecado toca mi puerta y estoy a punto de fallar, Él con su tierna mirada no me deja fracasar.